Buenos días, mi nombre es Flor María Lastre, señores de Fundación con Discapacidad. Por favor, díganme qué es una discapacidad. Una discapacidad es la situación de la persona que, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, encuentra dificultades para su participación e inclusión social plena y efectiva. Una discapacidad es una afección del cuerpo o la mente, deficiencia que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades, limitación a la actividad, e interactúe con el mundo que la rodea o restricciones a la participación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Francisco Galés. Soy presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Fe y soy presidente de ASOJunta. Señores de Fundación Amigos con Discapacidad, por favor díganme qué es una persona con discapacidad. Según la Ley 1618 de 2013, una persona con o en situación de discapacidad es aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Una discapacidad es una afección del cuerpo o la mente, deficiencia que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades, limitación a la actividad, e interactúe con el mundo que la rodea o restricciones a la participación. Mi nombre es Carlos Rodríguez, amigo de Fundación de Discapacitados. Yo quiero saber las distintas eh, discapacidades que hay en el mundo. Actualmente existen en Colombia 7 discapacidades reconocidas por el Ministerio de la Protección Social, las cuales son discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad sordoceguera, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial y discapacidad múltiple, sin dejar de lado la discapacidad de talla baja. En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social y político de una persona. Hoy en día, se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. Se han hecho grandes progresos para que el mundo sea más accesible para las personas que viven con discapacidad, sin embargo, se requiere mucho más trabajo para satisfacer sus necesidades. Colombia, mediante la Ley 1346 de 2009 acogió la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas, o Derecho Internacional de los Derechos Humanos, destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Existe en Colombia un gran abanico en legislación sobre discapacidad, pero esta es desconocida por la gran mayoría de personas, sus familiares y cuidadores. En Colombia hay 3 millones de personas con discapacidad, según el Departamento Nacional de Estadística, DANE. Mediante Ley 1145 de 2007 se creó el Sistema Nacional de Discapacidad, el cual está compuesto por 4 niveles, a saber: 1. Ministerio del Interior, mediante la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad rige el sistema. 2. Consejo Nacional de Discapacidad. 3. Comités departamentales y distritales de discapacidad, y 4. Comités municipales y locales de discapacidad. En nuestro caso, Magangué, en este último se crea la política pública de discapacidad, que con proyectos, planes, programas, acciones y recursos técnicos, humanos y económicos, busca llevar soluciones a los grandes problemas de desigualdad, inequidad y discriminación que enfrentan las más de 2.800 personas con discapacidad de Magangué. En esta ciudad existe un acuerdo municipal o política pública de discapacidad, desde 2019,
el cual no ha sido tenido en cuenta por las administraciones públicas anteriores, el desconocimiento de esta norma por parte de la comunidad, y por falta de acciones para su cumplimiento, de quienes la conocen. Las organizaciones de personas con discapacidad de Magangué asumen la responsabilidad de capacitar a sus asociados en la capacitación y conocimiento de estas normas con la responsabilidad que tiene el ente municipal, como representante del gobierno, captador de los recursos económicos y garante de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Son organizaciones sólidas y reconocidas a nivel local, departamental, regional, nacional e internacional, por su capacidad para impulsar el desarrollo de las personas con discapacidad, las cuales representan incidir en la transformación social, cuya fortaleza sea hacer alianzas y sinergias en pro del colectivo. El llamado es para invitar a toda la población con discapacidad de Magangué, sus familiares y cuidadores, a agruparnos, ser partícipes en las acciones comunitarias, participar en política, elegir y ser elegido, para exigir de los gobiernos solución a nuestra difícil realidad, con líderes y lideresas comprometidos con nuestra causa.